Hola, buenas tardes de nuevo a nuestros oyentes y a nuestras oyentes. Nos encontramos en el último episodio de la primera temporada de Apurar Historia Pretendo y quiero insistir en este Apurar Historia Pretendo porque ahora mismo mi compañera Cris nos va a explicar el valor de tener aquí a Lucille de su tema con relación al título de nuestro podcast. Antes de dar la bienvenida a nuestra maravillosa última invitada de la primera temporada, Lucille Soler, no quiero dejar de recordar nuestro sexto capítulo con Valentina Kosak, porque hila bastante bien con algunos elementos que vamos a ver a lo largo de este podcast. Valentina era una de nuestras novincias más internacionales, nos llevó de viaje al Sacro Imperio, sí, un apartado que no habíamos tratado hasta este momento en el podcast, y hoy vamos a continuar un poco esa estela internacional con otra de nuestras investigadoras más globales, más internacional. Está Mr. Worldware y luego está Lucille Soler, que además de estar, como veremos, haciendo una tesis entre dos centros, yo estoy muy contenta de tenerla porque sus investigaciones nos inspiraron para crear, como ha dicho Emily, el título de nuestro podcast, Apurar Historia. Pretendo que para el que esté un poquito perdido, es un préstamo calderoniano, y es de Calderón, de quien está haciendo su tesis, Lucille, una tesis en español, efectivamente, ¿vale? Y hoy vamos a poder conocer en profundidad esta figura de la que todavía queda mucho de la que hablar, ¿verdad? Y además vamos a poder, gracias a ello, tratar un tipo de élite que no habíamos visto tanto hasta este momento, que son estas élites culturales. Así que muchísimas gracias, Lucille, por estar hoy con nosotras y es una maravilla poder hablar de este tema. Muchísimas gracias a vosotras por la invitación, siempre es un placer estar con vosotras y bueno, buenas tardes a todos también. Y vamos a presentarla, ¿no? Digo, claro que sí, estamos deseando presentar a Lucille, que como bien ha dicho mi compañera Cris, aborda un tipo de élites que ciertamente es el capítulo de Valentina, el anterior capítulo, que recomendamos que lo veáis, abordó unas élites hasta el momento en nuestro podcast no vistas, pues precisamente Lucille es un nuevo exponente de estas élites que todavía pues, no habíamos profundizado, como son las culturales, teatrales y demás. Pero la novedad del tema de Lucille, lo que lo hace tan sugerente, es que Lucille trabaja las élites culturales, pero desde una perspectiva que se aleja de el estudio que se ha hecho de Pedro Calderón de la Barca por parte de la historiografía. Estoy convencida de que ella nos lo va a poder explicar muchísimo mejor de lo que yo lo haré. Hay mucha cosa política, ¿no? Con sí, Calderón, sí. Mucho politiqueo. Mucho politiqueo, Calderón, mucho política. politiqueo. Sí. Algo que la verdad es que se había dejado bastante de lado. Entonces vamos a aprender mogollón en el episodio de hoy. En el episodio de hoy, y gracias a la tesis de Lucille, que como bien decía Cristina, la va a escribir en español, cosa que merece un reconocimiento. Y además también no solo vamos a aprender sobre Calderón, sino sobre, de alguna manera, las dinámicas doctorales, porque hoy tenemos el gusto de contar con Lucille, que es un miembro y un capital humano de Novincis, que ha realizado una tesis doctoral entre dos centros, entre la Universidad de Montpellier y la Universidad, como no, Complutense de Madrid, donde radica el proyecto Novincis. Está bien que mencionemos estos dos centros, porque yo quiero empezar a preguntarle a Lucille, no sobre Calderón va a tener que esperar un poquito, ¿vale? Que es caliente, que luego sale, Sí. Pero yo quisiera empezar preguntando a Lucille, pues por esta experiencia de cómo ha sido realizar la tesis en dos centros, entre España y Francia. ¿Puedes contarnos un poquito sobre esto, Lucille? Sí, gracias por la pregunta y a ver, creo que lo primero que tendría que destacar tiene que ver con el hecho de que haya sido una experiencia muy enriquecedora, de la que he disfrutado muchísimo, porque he formado parte de dos universidades, de dos departamentos, dos facultades diferentes, dos grupos de investigación muy diferentes en el planteamiento científico y en la metodología que he podido aprender, ¿no? A través de ellos, que ha sido muy interesante porque realmente aquí en Hermes y en Novincis he podido estar en contacto con personas que tienen temas de investigación muy similares al mío, muy cercanos al menos, con los que he podido intercambiar y aprender mucho también sobre mi tema, o sea que era un grupo más homogéneo, mientras en Montpellier, en el IRIEC, era un grupo más heterogéneo, con lo cual también ha sido muy interesante porque he podido aprender mucho desde muchísimas perspectivas y temáticas muy diferentes. Y es verdad que para la apertura, o sea, que abre muchísimo la mente. Sí. Y lo he disfrutado mucho en ambos centros. Esto lo tengo que agradecer a mis directores, a
a Carmen Zansayán aquí en Madrid y a Michel Beglin en Montpellier, porque es que realmente ha sido una experiencia magnífica y me he sentido muy bien amparada en ambos centros, tanto por mis directores como por sus miembros. Así que gracias. Pero yo quiero hacerle una pregunta un poquito más adentro. Y es, Lucía, ¿cuáles han sido, bueno, tus mayores satisfacciones? Además, si nos puedes decir alguna satisfacción más a este respecto, pero también quiero saber un poco cuáles han sido los desafíos de hacer una tesis doctoral entre dos centros, y si alguien de nuestros oyentes, que tenemos oyentes que son doctorandos o que van a ser doctorandos, quisieran plantearse cómo es hacer una tesis en dos centros, ¿tienes algún consejo? Sí. Ya que lo preguntas. A ver, hay muchas satisfacciones, pero también muchos desafíos, efectivamente. Diría, entre las primeras satisfacciones, la experiencia, lo que estaba un poco diciendo, ¿no? De estar muy bien integrada en ambos centros, porque esto me ha parecido siempre muy importante. Entre los desafíos, por lo tanto, tengo que resaltar la movilidad, porque también ha sido muy importante. Los periplos de Lucille, nadie los olvida. Sí, porque es verdad que siempre he intentado comprometerme de manera muy equivalente en ambos grupos. O sea, no he querido que por ser francesa pues quedara un poco, o cuando estaba en España, pues en Francia quedara un poco de lado. O sea, que me ha pedido también muchísimos viajes y tengo que decir que me lo han devuelto siempre muy bien. O sea que esto creo que es realmente la mayor satisfacción. Sí. Desafío, satisfacción. Sí. Entre los desafíos, luego ya volveremos a lo positivo, pero claro. A ver qué va juntos, ¿no? Sí. Yo diría que el acceso a la bibliografía y a los archivos. No por nada, sino porque es verdad que pude realizar muchísimas estancias aquí en Madrid, pero que por mucho que hayan sido estancias, por ejemplo, de 6 meses, que no parecen ser tan cortas, sí que al final lo son, ¿no? Sí, frente a la cantidad de materiales que se tienen que consultar, la dispersión de los archivos, por supuesto, que me ha obligado, como lo estaba diciendo, a tener muchísima movilidad, los fondos sin catalogar, en fin, han sido como las fuentes desaparecidas. Me voy a permitir aquí cositas. incluir una cosa, saltarme el guión, que lo hacemos mucho, y es que Lucille, a pesar de estar en dos lugares a la vez, ha sabido de alguna manera insertarse muy bien en los archivos españoles. Se me ocurre ahora la Hermandad del Refugio, donde ambas realizasteis un seminario. Lucille ha encontrado su sitio y ya nos gustaría a muchos españoles haber podido encontrar un sitio semejante en una institución como la Hermandad del Refugio. O sea que eso, a pesar de tener que no parar de hacer horas y horas de autobuses, también tiene su satisfacción, Lucille. Creo que me parece importante señalarlo. Sí. Yo solo iba a recalcar que buen seminario. Sí. Más allá de los fondos así sin catalogar y de las fuentes también desaparecidas, porque es verdad que, por ejemplo, para reconstruir parte de la trayectoria de Calderón, especialmente desde, o sea, su trayectoria, por ejemplo, en la capilla de San Salvador, hoy en día no queda casi nada. Digo casi porque sí que hay un libro de recopilación de fuentes de Calderón que se publicó en 1905 por Cristóbal Pérez Pastor, que sí que recoge fuentes. Que recopila fuentes, y resulta que estas fuentes estaban en el archivo de la parroquia de San Salvador y San Nicolás de Madrid, que fue incendiada durante la Guerra Civil, y perdimos todos estos fondos. Entonces lo que nos queda es un poco la huella, los vestigios de esta publicación de 1905, pero no hay ninguna manera de comprobar y de volver a las fuentes, ¿no? O sea que todo esto sí que ha sido uno de los mayores desafíos, yo diría, claro. de la cotutela, pero también de la cotutela por las estancias, pero también de la tesis como tal. Entre los consejos, sí, por favor. yo creo que diría prepararse muy bien, pero muy bien las estancias. O sea, no llegar a Madrid y decir, a ver qué hago. No, porque directamente no funciona. O sea, que hay que prepararse muy bien las estancias, con antelación, planificar a qué centros de archivos vamos a ir, qué fondos vamos a consultar, ¿por qué? Porque tampoco se trata de perderse ahí. Exacto. Sí. en los archivos, ¿no? Sí. Tener un plan de trabajo muy claro y seguirlo, porque las estancias son muy cortas, no lo parecen en el papel, pero sí que lo son. Y tener una muy buena organización, ¿no? Y también saber parar, porque
creo que hay que aprender también a gestionar la frustración de que la investigación nunca se apaga. Sí, se apaga. Sí, se apaga, se acaba. Hay un fundido a negro que te dice al hoyo. Sí, literal. Si no paras, al hoyo. Sí. O sea que hay que saber parar porque es que realmente podríamos no parar nunca. Tal cual. Porque en los archivos, por ejemplo, de protocolos, Ya. podríamos estar ahí años Ujú. metidos. Y creo que esto es uno de los desafíos también, saber organizarse bien en el tiempo que tenemos de las estancias, aprovecharlas, pero también saber parar para tener tiempo de ir a todos, de acudir a todos los archivos. Eso es. También diría como consejo, a raíz de todo esto, digitalizar todo lo que se puede. Muy bien. Para un extranjero, por ejemplo, que tiene que venir a Madrid, o sea, digitalizar tanto libros como archivos para aprovechar al máximo las estancias y luego poder trabajar en las fuentes en casa directamente cuando se vuelve al sitio en el que estamos. Claro, Sí. Y claro, porque una vez que estás ahí, pues si te entra una duda o apuntas mal una referencia, una vez que estás en Francia, pues ya no puedes decir, bueno, hoy he dado 4 horas de clases y por la tarde voy al archivo y lo compruebo. No puedes directamente. Total. Van a pasar muchos meses antes de volver. Entonces, esto, o sea, que pide un rigor muy, yo creo que muy importante. Disciplina, organización, total. Sí. Y luego diría, pero eso ya es a lo mejor cosa mía, pero uno de los desafíos también ha sido compaginar la investigación, la cotutela, las estancias, la movilidad con las clases, porque no dejamos de ser docentes tampoco. Y es verdad que estuve 2 años dando clases en Montpellier, daba más o menos 90 horas de clases al año, y cuando finalizó mi contrato ahí, por la plaza que me ofrecían en Toulon, decidí cambiarme de universidad. Así que llevo 2 años en Toulon dando más o menos que no llego tampoco, pero más o menos 200 horas de clases al año. Wow. Que para compaginar con una tesis es verdad, pues sé que es un poquito más de lo que en España en los contratos es verdad que esto ha sido como otro desafío. Además de... Adicional. Sí, adicional. Porque cuando quieres prepararte bien las clases, estar pendiente de los estudiantes, acompañarles y simplemente estar para lo que necesiten. Necesitan, pues, es verdad que hay que compaginarlo todo. Hay que estar un camaleón como el propio Pedro Calderón de la Barca. Aquí hacemos un llamamiento a Santa Teresa de Jesús, porque Santa Teresa de Jesús tenía bilocación, pues él tiene quintulocalización. Quintulocalización o como se diga. Localización, séptimo localización, así Sí. Y bueno, siempre estás también con las dudas pues, de si les van a interesar las clases, claro. De si al final cómo llevar la temática, claro. Buena docente. Sí. Qué documentos aportar en clase para que sea representativo también, o sea, es bastante otro desafío, ¿no? Pero es verdad que me he dado cuenta, y esto lo quiero destacar por esto, ¿no? Que creo que la docencia, especialmente estos últimos meses de escritura de tesis, que han sido muy de quedarme en casa sola para escribir, porque es lo que toca a todos, y enfocarme muchísimo en la escritura y en muy pocas cosas más. Un poco de introspección. Sí, creo que al final la docencia me ha ayudado muchísimo, porque sí, diría que ha sido como una válvula de escape, porque al final tanto por el entusiasmo que te van demostrando los estudiantes, el reconocimiento, pues te vas dando cuenta realmente de que lo que estás haciendo a nivel de la investigación te permite enriquecer las clases y que realmente tiene sentido lo que estás haciendo. Y creo que para mí estos últimos meses para esto han sido muy, muy importantes. Y ahora, Lucille, nos gustaría preguntarte, especialmente porque estoy convencida de que todos aquellos que nos escuchan tienen la pregunta de ¿por qué Calderón de la Barca? Es decir, ¿qué te fascinó de este personaje? A ver, he llegado a Calderón de la Barca. He llegado a Calderón de la Barca gracias a mi directora, a la profesora Carmen Sansayán, a quien debo directamente la existencia de este tema y de estos años maravillosos de tesis. Y a ver, lo primero que me fascinó creo que fue la longevidad del personaje, de su trayectoria, la supervivencia durante 60 años, a pesar de las mutaciones políticas que acaecieron durante los reinados de Felipe III, de Felipe IV, de Carlos II, la minoría y mayoría de Carlos II, en fin. Y fue testigo de estos 3 reinados, que es un poco, es bastante fuerte. Sí. También diría que lo que más me fascinó también del tema fue la riqueza de todo lo que permitía abarcar.
que esto lo estábamos hablando, ¿no? Sí, O sea, sí. las potencialidades del tema. Sí. Es decir, que lo puedo enfocar desde la historia del teatro, pero también desde una historia social, política, Sí. cultural, económica. O sea, que abarca muchísimas perspectivas que son yo creo, muy interesantes. No son. Lo que también constituye uno de los mayores desafíos de la tesis, Sí. que también es verdad, porque no hay que Claro. perderse. Sí. Luego creo que diría que el hecho de tener tantas perspectivas diferentes también permiten trabajar con una variedad de fuentes increíbles, realmente de tipología muy, muy variada. Otro de los motivos por los cuales me sedujo la temática era realmente también la formación académica, porque el tema me permitía movilizar tanto la formación que tuve durante el grado en filología, Claro. como la que tuve en el Claro. departamento de historia. Está claro. Y para eso sí que me parecía un tema perfecto, porque Desde luego. me permitía dar sentido A tu formación. A todo. a toda la formación, sin dejar de lado ni la filología ni la historia, aunque sea una tesis de historia, Sí. por supuesto. Pero al Sí. ser un dramaturgo, Hombre. pues también he podido Imbricar. participar Sí, sí, en sí, congresos internacionales de filología en los que siempre me han acogido con los brazos abiertos y siempre lo he disfrutado muchísimo. Y lo tengo que agradecer también a todos los investigadores, tanto historiadores como filólogos, porque estar en ambos ámbitos sí que siempre ha sido una riqueza de la que he disfrutado siempre mucho. Es que Calderón es una figura muy poliédrica, es decir, tiene muchas caras y eso también lo hace muy complejo, lo hace muy interesante pero muy complejo. Entonces yo la verdad estoy deseando leer la tesis de Lucille, pero lo bueno que tiene este podcast es que damos avances. Sí. Y yo le quiero preguntar a Lucille, así, en exclusiva, para apurar Historia Pretendo. Lucille, ¿puedes darnos algunas pistas de qué vamos a poder aprender gracias a tu investigación? Sí. Bien. A ver, Menos gracias mal. por la pregunta. No, el propósito de la tesis ha sido entender la supervivencia Uy. de Pedro Calderón, ¿vale? Así, o sea, dilucidar mecanismos mediante los cuales Pedro Calderón logró abrirse camino Vale. en la corte, Muy bien. afianzarse también en el intrigado entorno cultural, político y social, comprender los fenómenos y los mecanismos sociales, culturales, políticos que contribuyeron a su integración, a su promoción, a su supervivencia, a su permanencia, en un espacio, como lo estaba diciendo, caracterizado por la inestabilidad de las clientelas, por la fragilidad de las posiciones individuales y por una continuidad, pues, mutación de las redes de poder. Eso es. Esto lo digo porque es importante para entender luego las hipótesis que planteamos Total. y cómo lo pudimos comprobar de alguna forma a través de los archivos. Buenísimo. Que es que entre las hipótesis que pudimos comprobar, o sea, que el reconocimiento como dramaturgo y su talento literario no pueden explicar de manera exclusiva su supervivencia. Vale. No se puede explicar solo por su talento literario, ¿vale? Sino por el favor real, constante, Total. desde Felipe IV hasta Mariana de Austria, hasta Carlos II, del que realmente gozó y que fue un favor real, pues, decisivo para su ascenso. Aunque también la tesis permitió arrojar luz sobre el hecho de que su posición no descansa exclusivamente en una relación con el monarca, sino en el hecho de que, porque, a ver, de ser así, se hubiera quedado marginado en 1765 cuando falleció Felipe IV. Eso es. Claro. Sí, O sea sí, sí. que yo creo que Hay algo más. lo importante es que no solamente recibió el favor real, sino que además consiguió construir una red de clientelas, de redes de patronazgo, y no necesariamente gracias a un único protector. Vale. Por ejemplo, estuvo emparado por el conde duque de Olivares, por el duque de Frías, por el duque de Alba, por don Luis de Arro, por el marqués de Liche, por el duque de Miranda de las Torres, Señor. por el duque del Infantado, por Este Alonso señor, Pérez de Guzmán, Por favor, el Calderón deja algo para el resto. condestable de Castilla. Es que Pero es el Calderón, increíble. por favor, para. Y creo que lo más increíble de todo esto, más allá de su capacidad de adaptación, ¿no? Sin nunca llegar a ser identificado Es verdad. con una facción determinada, es la diversificación de sus redes, porque construye redes heterogéneas, pero Sí, completamente heterogéneas. Sí, sí, o sea totalmente. y con afinidades políticas diferentes en varios ámbitos. Con personajes, por ejemplo, para enfocarme en el reinado de Carlos II, pues favorables a Nitardo, Ajá. pero también opositores de Nitardo. Se vinculó con personajes favorables a Mariana de Austria, a Valenzuela, pero que
también algunos que eran opositores a Valenzuela, también favorables a Juan José de Austria. O sea que es una cosa realmente increíble. Esta heterogeneidad creo que es realmente el corazón como tal que permite explicar su supervivencia y el hecho de que no cayera en desgracia a la más mínima mutación de poder. Claro. Y también supo gestionar, creo que es otra de las hipótesis fuertes de la tesis, los cambios de coyuntura. Cuando cambiaron los válidos, cuando hubo un cambio de reinado a la muerte de Felipe IV. Pero también las muertes, por ejemplo, de Don Luis de Darro. La muerte de Don Luis de Darro le impactó directamente. Y también consiguió, también es interesante ver las crisis teatrales sucesivas. Bueno, claro. Cómo sobrevivió en tiempos de cierre de los teatros y de prohibición de las representaciones cortesanas. Y ahí nos vamos, y investigando esto nos damos cuenta de que diversificó más allá de las redes, pues también los ámbitos en los que se insertaba. Es decir, que se integró en ámbitos religiosos, culturales, muy diferentes, para siempre mantenerse visible. Por ejemplo, la Hermandad de Refugio de Toledo y de Madrid, la Congregación de San Pedro de los Presbíteros Naturales de Madrid, la Venerable Orden Tercera de San Francisco, la Capilla de los Ríos Nuevos de Toledo, la Capilla Real. ¿Cómo le daba tiempo a este señor? Es que Es como Lucille, está en todas partes. Literal. Ahora entiendo la verdadera línea. pues tenía una movilidad muy importante. De No, hecho. total. Es que es verdad. Y es verdad que también que cuando una vía se debilitaba por las circunstancias políticas, activaba otra, se apoyaba en otra vía. Y de esta manera yo creo que iba reduciendo el riesgo de quedarse apartado, marginado de la corte en momentos más inciertos. Aunque también los tuvo, ¿eh? Pero, Claro, no más. y creo que Es un monstruo. para llegar a esto tuvo que tener una lectura de su entorno muy, muy fina. Porque si vamos viendo un poco cómo se mueve, tiene una actitud de un buen cortesano, de un perfecto camaleón. Demostró prudencia, diplomacia, dominaba los códigos del comportamiento que se esperaba de un cortesano. Bien, lo que aportan estos diversos ámbitos es que aunque hayan sido ámbitos religiosos, eclesiásticos, más allá de esto nos damos cuenta de que fueron plataformas de poder. Claro. Fueron espacios de sociabilidad, lugares en los que circulaba la información, en los que se promovía el mecanismo de recomendación también, y donde conseguir el reconocimiento político. Sí. Y esto lo vemos muy bien con la Capilla de los Ríos Nuevos, pero a lo mejor lo... no nos lo quiere No, contar no, todavía. lo tiene callado, ¿eh? Es que, claro, guardar misterio. Cosita, quiere guardar su Con misterio. todo lo que nos cuenta Lucille, es que queda más que claro que estamos hablando de un personaje que es élite cultural, pero también es élite cortesana. Y por ende es un personaje que se aborda desde diferentes disciplinas y que es un personaje que obliga a la interdisciplinariedad. Y yo quiero aprovechar precisamente esto para preguntarte, Lucille, que a la hora de trabajar con este tipo de personajes que son tan híbridos, ¿qué consideras que se debe tener en cuenta a la hora de trabajarlos? ¿Cómo has planteado de alguna manera la manera de abordar a una figura tan importante y tan amplia como uno de los mayores dramaturgos hispanos? A ver, en el caso de Calderón creo que la mayor dificultad radica en el vacío historiográfico, Sí. en el silencio. Sí. Parece paradójico, ¿no? Decirlo, y bastante sorprendente, es verdad. Pero, más que nada porque cada año se publican muchísimos trabajos, Es verdad, desde es verdad. una perspectiva filológica, buenísimo, sobre su obra, sobre Calderón como dramaturgo. Que no es una figura desconocida, lo que hablábamos. Total. Claro, pero es verdad que muy pocos estudios se han enfocado en trabajar su trayectoria desde la historia, desde los archivos. Y especialmente en estos 30 últimos años de su trayectoria, que van desde 1650, desde su ordenación sacerdotal hasta 1781 con su fallecimiento, y son muy escasos realmente los estudios que abarcan este periodo. Y por lo tanto, el punto de partida de la tesis ha sido estos libros que estaba comentando, Sí. que han ido recopilando los archivos de Calderón, que hay dos fundamentales, que es el libro de Cristóbal Pérez Pastor, que fue publicado en 1905, Sí, que nos has contado. y el de Christophe Sillois, que es más reciente. Vale. Y más allá de estos libros que recogen fuentes, que recopilan fuentes de Calderón, yo diría las biografías. También han sido un punto de partida importante,
aunque tampoco es que haya tantas, pero entre ellas la de Don William Cruikshank, por ejemplo, sí que me ha ayudado muchísimo para empezar la tesis. Y a partir de ahí, y la de Emilio de Cotarello y Mori también. Sí. Emilio Cotarello y Mori. Sí. Y a partir de ahí, pues empecé por un documento, porque tenía que empezar en fin, Por algún lado. Entonces empecé con el testamento. Ajá. Con el final. Claro, Sí, spoiler. tal cual, con el final. Y a partir del testamento, pues ahí intenté un poco pues, seguir la pista y ahí, poco a poco desentrañando lo que se podía. Cuando había una referencia a otro escribano, otra escritura, pues la consultaba. Luego, a partir de las diferentes instituciones que en las que estuvo comprometido, pues, bueno, Rascar. un poco eso. Sí. Pero no quiero dejar de decir que Lucille ha hecho diversas actividades y publicaciones donde habla de estos y muchos temas que se tienen callados, que lo leeremos en su tesis doctoral. Por ejemplo, bueno, por mencionar que ya ha salido esta fantástica institución de la Hermandad del Refugio. Hicimos un congreso fantástico, del cual también nos inspiró para una publicación, ¿no fue así? Sí. Y el libro que escribirá Lucille a raíz de su tesis doctoral no será el primer libro que haya escrito Lucille, porque lo tendremos puesto en pantalla. Lucille, junto a Carmen Pinillo Salvador y Pablo Sánchez Garrido, ha escrito un trabajo sobre la loa de Calderón de la Hermandad del Refugio. Y yo quisiera preguntarte un poco, Lucille, así, ¿por qué deberíamos leer este libro? Ante todo, creo que tendría que agradecer a Pablo Sánchez Garrido y a Carmen Viñíos y a la editorial, por supuesto, por su confianza, a ser doctoranda, por haber querido trabajar conmigo. Y el libro cuenta con una magnífica edición de la LOA, una edición crítica de la LOA, realizada por Carmen Viñíos. Por esto se tendríamos que leer el libro y más allá de... ¡Y ya está! Punto. Y más allá de esta magnífica edición crítica, pues también cuenta con una parte histórica. Muy bien. Una parte histórica que tiene como objetivo pues, reconstruir con la mayor precisión posible la trayectoria de Calderón dentro de la hermandad. Porque llegó a formar parte de las instancias más elevadas y decisivas de la institución, tuvo responsabilidades políticas y de gobierno, participó en actividades caritativas, enfrentándose también a la dura realidad al desamparo, a la extrema vulnerabilidad, ¿no? Que había en el Madrid del siglo XVII. Asistía de manera casi constante a las juntas generales y particulares, a las celebraciones del jubileo, o sea que era muy comprometido hasta cierto punto, porque cuando volvieron a abrir los teatros en 1670, es verdad que ya se fue un poco diluyendo, para decirlo de alguna forma, su compromiso con la hermandad. Aunque también fue un momento en el que lo reforzó con otras, ¿vale? Claro. Por ejemplo, se comprometió un poquito más, creo, en la Venerable Orden Tercera en este momento. Retomando esto que comentaba Cristina de las ganas que tenemos de leer tu tesis y estas cosas que obviamente te tienes que guardar, la tesis en sí marca un antes y un después en la carrera investigadora y académica. Nuestra directora, que hemos compartido las tres a la misma directora, la maravillosa Carmen Sanz, siempre nos dice que la tesis es lo que hay que hacer, es la gran obra. Y supone uno de los hitos más importantes, como digo, de nuestra carrera. Y en ese sentido... La última gran obra académica. Totalmente. Y en ese sentido, claro. ¿podrías decirnos cuál ha sido yo esto te lo he preguntado muchísimo en privado, pero ahora tienes que hacerlo en público para que nuestros oyentes puedan de alguna manera sustraerlo. ¿Cuál ha sido tu método de cara a enfrentar la redacción de la tesis doctoral? ¿Cómo has enfrentado de manera general este tan importante proceso? Tengo mucho que decir. Pero porque me lo he pasado mucho también, para no decir lo evidente, por supuesto. A ver, ¿cómo lo he enfrentado? Lo primero que con muchísimas ganas. Esto es lo primero que hay que destacar, porque es verdad que me puse a escribir con muchísimo ánimo, con muchísima ilusión, también con muchas dudas, ¿no? Frente a todo el material que tenía, y el miedo un poco a no saber si iba a conseguir gestionarlo todo. Me está describiendo ahora mismo, Luego, miedo, angustia. Sí, bueno, después de haber enfrentado un poco esto, el principio de la escritura como tal, creo que lo más importante es prepararla. En mi caso, participé en formaciones en Montpellier
en talleres de doctorandos que me ayudaron muchísimo, en los que pude intercambiar con otros doctorandos sobre los obstáculos que tenían, las dificultades, cómo las superaban, organizados por Haute Plagnard, y esto sí que me ayudó muchísimo, lo tengo que decir también. Y luego diría que en esta preparación de la escritura lo primero sería ordenar al máximo, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, pero ordenar al máximo todo el material del que disponemos. Sí, absolutamente. Todo, o sea, los archivos, por ejemplo, yo tenía y tengo una base de datos en Access con tablas, con todos los archivos, y en cada archivo tenía pues, todos los fondos. Luego dentro de los fondos tenía cada documento por materia, por fecha, por... yo tenía tipo de fuente también, o tipología sea, documental. yo tenía en Access Sí, igual, tenía también, un montón de tablas. Sí, y sí. luego para la bibliografía, pues igual, hay que ser creo que muy riguroso a la hora de leerla y de tomar los apuntes. Más que nada para no estar en el último momento buscando los folios, a los que venía tal cita que nos interesa tanto en un momento en el que no tenemos tiempo para buscar folios. Más allá de esto diría, o sea, más allá de lo de ordenar al máximo el material, diría aclarar al máximo la problemática. Esto me parece fundamental. Sí. No tener miles de problemáticas, sino una muy concreta, Sí. muy bien planteada, que luego hayan otras, muy bien, pero que una, por ejemplo, se convierta en el hilo conductor, porque bueno, también es una experiencia personal, ¿eh? Pero es verdad que a mí me ha ayudado mucho tener siempre en mente una sola pregunta, que luego ha derivado de muchas, pero una sola pregunta como, vale, esto si lo pongo en la tesis, ¿por qué lo pongo? Pues, ¿en qué medida contesta a mi problemática? Y luego diría construir un esquema muy detallado, muy detallado, en el que aparezca para cada apartado las fuentes que se van a utilizar, la bibliografía que se va a utilizar, los objetivos de cada apartado, de por qué está ahí, y no en otra parte de la tesis, y tener un poco, o sea, es lo que permite tener un desarrollo de los argumentos también coherente, creo. No, Yo de momento voy bien, ¿eh? Sí, Estoy cumpliendo. Sí, totalmente. Y más allá de esto, lo último para preparar la escritura sería establecer un cronograma. Un cronograma muy claro y factible. Vuestros directores os lo van a pedir. Es que hemos tenido directores buenísimos Sí. para saber todo esto, claro. Sí. ¿Qué es? O sea, factible, aunque luego haya evoluciones, por supuesto, evoluciones porque siempre es un esquema pues, sujeto a las circunstancias de la vida, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Luego, en el momento de escribir, de verdad, todo esto forma parte de la fase... De la previa. Sí, de preparación. Lo que ha funcionado para mí es que al empezar cada nuevo apartado siempre he hecho lo mismo, siempre, para cada apartado. Ha sido para evitar también la hoja en blanco, es verdad, y quitar un poco hierro al asunto. Muy bien. Que ha sido apuntar todas las informaciones de manera esquemática. O sea, empezar un apartado y hacerlo de forma esquemática todo. Más que nada para no estar pensando, mi frase tiene que ser perfecta. No. Primero he ordenado toda la información de cada apartado, con las referencias de archivos, de bibliografía, las citas textuales, bibliográficas y de fuentes que quería incluir, el contenido descriptivo de las fuentes, pero también el análisis de cada fuente que iba citando, el análisis correspondiente, y resaltar un poco los aportes de cada documento respecto a la problemática que tenemos. Luego diría, además de apuntar estas informaciones, ordenarlas, porque yo las apuntaba, pero como Hay que darle forma, claro. como me venían, ¿no? O sea, como... luego hay que ordenarlas, ordenar todos los guiones que tenemos. Son muchos. Sí, que son muchos, para dar coherencia al discurso. Y preparar las transiciones también. Eso creo que es importante, para que los argumentos se desarrollen de forma lógica y respondan al hilo conductor. Sí. Y una vez que esto se ha hecho, yo... Te has jubilado. Yo ya me ponía a redactar. Pero al final lo que te queda realmente es poner verbos. Es verdad. La sintaxis como tal, construir frases, y si en ese momento me surgía algún bloqueo, lo que hacía era tomarme un papel, un boli y pasar a la escritura manuscrita, porque me funciona muy bien para desbloquearme, pero eso es muy personal. No, sí. Pero sí que siempre lo he necesitado, escribir para pensar. Y nada, y luego lo que me ha ayudado en este proceso ya de escritura como tal, después de todo esto, es recurrir a los diccionarios en línea de sinónimos y antónimos.
porque lo que permite no estar repitiendo miles de veces la misma palabra, aunque hay Total. algunas como supervivencia que yo no pude Total. decir porque... Corte, o sea, sí, Claro. ámbito palatino, pero se te acaban los sinónimos. Claro, Sí, sí. pues creo que es muy importante esto. Y de hecho la RAE, por ejemplo, sí que ya lo tiene integrado. Sí. Y a mí me ha venido fenomenal. Tal cual. A ver, en este podcast siempre hacemos 2 preguntitas finales. Sí. La primera, a mí me ha quedado claro que si hablamos de desmitificar, Pedro Calderón Es nos mucho va a más. desmitificar mucho. Sí. Nos va a desmitificar en lo económico, en lo político, en lo religioso, en lo cultural, Todo. en todo. ¿Vale? Pero yo aún así no quisiera dejar de hacerle la pregunta a Lucille. Si tendrías otro caso, ¿vale? O circunstancia de tu investigación que choque un poco con lo que, bueno, popularmente se puede creer. Lo primero sería decir que Calderón el pobre ha sufrido una recuperación política brutal a lo largo de muchísimos siglos, básicamente desde su muerte, o poco tiempo después, en el siglo XVIII, ¿no? Se ha recuperado su obra con fines propagandísticos evidentes y, a ver, con fines que han ido evolucionando, ¿vale?, a lo largo de los siglos, pero siempre con una recuperación política. Y son mitos que tienden a desaparecer, pero que creo que han dejado una huella muy difícil de superar. Y bueno, por ejemplo, entre estos mitos, creo que uno que a mí más me ha llamado la atención es el Calderón reaccionario, conservador, ultracatólico, que puede aparecer en ciertas obras del siglo pasado, que también denuncian filólogos destacados, como Ignacio Arriano, por ejemplo, que decía, bueno, para no poner la pata, ¿no? Dice exactamente, habla de la historia de un ignorante y pertinaz falseamiento de la persona y la obra del poeta, grabado por muchos estereotipos, Calderón dogmático, monolítico y antipático, defensor de todos los credos en el poder, cifra de una España muerta. Es una cosa también que resalta Santiago Fernández Mosquera o José Alcalá Zamora también, que habla de, o sea, denuncia el hecho de que se haya podido concebir a Calderón como un piadoso clérigo contrarreformista, divulgador entusiasta de los dogmas católicos mediante tenaz bombardeo de autos sacramentales. Sí. Toma auto. Y creo que una de las perspectivas también, más allá de darnos cuenta de esto, ha sido los aportes de Felipe Pedraza, que han hecho que al final realmente caracterizar a Calderón como poeta católico no tiene ningún sentido, no tiene ninguna relevancia. Que sería casi una información tautológica, porque la mayoría de los dramaturgos en aquella época eran católicos. Total. O sea, No es excepcional, ¿sabes? No es nada Sí, destacado. Sí. Y luego también porque en el siglo XVII pues, participaban los dramaturgos en creencias colectivas, eso lo resalta también Felipe Pedraza, y más que nada porque escribir era un trabajo. Respondían a encargos municipales, de la Vía de Madrid, de algún mecena, de los reyes. A ver, Es un trabajo. Es un trabajo. era un trabajo, sí. Y aunque tampoco puedo negar que tenían un margen de actuación y de libertad, por supuesto, a la hora de escribir, a pesar de todo, la escritura siempre se marcaba en un marco, vaya la redundancia, muy determinado, ¿no? Y de no ser así, pues arriesgaban también a sufrir alguna caída en desgracia y verse apartados de la corte. Sí. Más allá de esto, creo que otro mito sería el supuesto fracaso que Calderón sufrió en 1753, cuando no intentó, sino que consiguió ingresar en la capilla de los Reyes Nuevos de Toledo. Vale. Ahí hubo una confusión historiográfica por un problema de cruce de fuentes. Y sí, hay un acta capitular, en Toledo que se conserva en el que no se quiere nombrar a la persona a la que los capellanes están impidiendo entrar en la capilla. Explican que no se nombra porque el individuo ha tenido una vida inquieta y escandalosa y que por lo tanto no puede entrar como capellán en la capilla, y hay algún investigador que sí que lo ha interpretado como tiene que ser Calderón. Y una de las cosas que los archivos han podido un poco destacar, es confirmar que en 1651, cuando pasó esto, no se aludía a Calderón en las actas capitulares, sino que se aludía a Juan,
Luego diría que también choca la tesis con los estudios que han pensado la ordenación sacerdotal como una ruptura en la trayectoria de Calderón, Vale. y de los demás dramaturgos, pero Sí, prefiero sí. hablar en el caso de Calderón, porque las fuentes lo que demuestran es que realmente ha sido más bien una forma de consolidarse, Ajá. de implicarse en la vida cortesana. No ha sido para nada una retirada espiritual durante años en Toledo, desconectado de la corte. No lo ha sido. Sino que desde 1753, cuando fue nombrado, hasta noviembre de 1757, cuando vuelve a Madrid, Calderón no paró en ningún momento de dar idas y vueltas entre ambas ciudades para poder comprometerse como capellán y cumplir con sus obligaciones como capellán, pero también como dramaturgo en la corte, Vale. colaborando mucho con el Marqués de Liche, entre otros, en ese momento. Con lo cual creo que se tendría que pensar más bien como una reconfiguración de sus recursos, más que como un punto de inflexión en su trayectoria. Porque la tesis propone analizar las capillas, las hermandades y las congregaciones como espacios de sociabilidad, de visibilidad, de promoción social, de patronazgo, sin descartar tampoco, por supuesto, la perspectiva religiosa. Sí, pero bueno, que era un espacio de Pero poder. se trata de entender que no era exclusiva. Eso es. Y La religión es poder, al fin y al cabo. Claro, efectivamente. totalmente, eso. Y también diría que la tesis choca con los estudios que han querido interpretar a Calderón como un dramaturgo rebelde. También, ¿no? Pero es verdad, que hubiera escondido en sus textos alguna crítica escondida. Yo creo que resultaba impensable para la época, y una figura como Calderón haberse mantenido tantos años y haber sobrevivido Tres tantos reinados. años tan cerca de Felipe IV, de María de Austria y de Carlos II, si se hubiera portado de esta forma. Y ahora vamos a lanzarte la pregunta que siempre destinamos para el final del episodio, aunque yo creo que toda aquella persona que nos esté escuchando puede intuir cuál va a ser tu respuesta. Yo no. ¿No? No. ¿Cristina? Que es, cómo no, qué personaje de la Edad Moderna te hubiese gustado conocer y justificar tu respuesta si no es que ya la has justificado. También puedes, si quieres, señalar cuál no, pero yo creo que a ti te va a gustar más señalar cuál sí y por qué. O ambas cosas, ¿no? Sí. Sí, vale. Bueno, pues me hubiera gustado conocer a Calderón, por Anda. supuesto, que no es ninguna ¿En sorpresa serio? para nadie. No, Se ha regalado, pero de como verdad. persona. O sea, me hubiera gustado conocerle como persona sin la mediación de las fuentes, sin la mediación de la mano de un escribano, de una carta, de la escritura, en fin, conocerle como persona. Sí. Me hubiera gustado observarlo, saber qué pensaba, poder leerlo como persona, ¿no? Saber qué pensaba, por ejemplo, que me viene a la mente un caso concreto, es, por ejemplo, qué pensaba del cabildo de la Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo. Vale. Ahora os explico. Porque en cada mutación política, a la muerte de Felipe IV, entre la minoría y la mayoría de edad de Carlos II, los capellanes en el cabildo de la Capilla de los Reyes Nuevos intentaron directamente acabar con sus privilegios reales. Y Calderón tuvo que luchar, realmente tuvo que luchar con el amparo de los reyes para mantener sus privilegios, sus mercedes. Y la documentación demuestra que intervino personalmente para defender su posición social. Y de manera paralela, y por eso me gustaría saber qué pensaba de todo esto, es que de manera paralela al hecho de haber intentado quitarle sus privilegios, supieron capitalizar los capellanes del Cabildo, en la Capilla de los Reyes Nuevos, su presencia en Madrid. Porque Calderón actuó de alguna forma como embajador de la capilla, como representante de la capilla. O sea, que para darles enhorabuenas, por ejemplo, al conde de Castrillo, cuando fue nombrado presidente del Consejo de Castilla, mandaron a Calderón. Para darle enhorabuena por el nacimiento de Carlos II, mandaron a Calderón contra los capellanes. Si eso no es ser embajador, que venga Dios y que me Pero identifique. mandaron a embajador Calderón. y me diga Para ser dar un embajador. pésame, mandaron a Calderón. Para arreglar asuntos internos, plitos, por ejemplo, y asuntos internos, completamente internos, como el nombramiento de capellanes, mandaban a Calderón. Mandaron a No, es que... O sea, que realmente aprovecharon la situación y a su Calderón. presencia en Madrid, Tal cual. sí, para arreglar asuntos propios de la Capilla de los Reyes Nuevos. Yo creo, en el fondo, que al final esto les convenía a todos. Sí. La Capilla Real de los Reyes Nuevos, por tener una figura tan destacada en la corte como Calderón para representar sus propios intereses. A Calderón creo que también, aunque intentaron quitar los privilegios, Claro. a Calderón, aunque intentaron quitarle los privilegios,
creo que era una oportunidad para ser visible. Claro. Y para tener conexiones con los reyes, con los ministros, con los presidentes de los consejos, o sea que siempre eran ocasiones para actuar como cortesano. También me gustaría hablar con él, por ejemplo, para saber hasta qué punto fueron maneras de desenvolverse en la corte conscientes. Vale. Porque creo que a veces pecamos a lo mejor un poco al usar la palabra estrategia. Sí. Es verdad que quizás la utilizamos un poco, bueno, o la utilizo yo de manera excesiva, y no sé hasta qué punto tendemos a sobreinterpretar o a prestar intenciones que nunca tuvieron, a lo mejor, pero no lo sé, Claro. no lo vamos a saber nunca. Al menos de... No hay De hacer Ouija. Ouija, ¿no? No hay Ouija. Eso es, de hacer Ouija. Vamos a titular este podcast Una Ouija con Calderón. También me gustaría saber cómo concebía el mundo cortesano. Si le pesaba a veces tener que mantener tantas apariencias. Ya. O si disfrutaba de las intrigas palacinas, que también puede ser. Sí. Me gustaría saber cómo se ha sentido cuando cerraron los teatros públicos, por ejemplo, y prohibieron las representaciones en la corte. Cuando falleció, por ejemplo, don Luis de Arro y apartaron al marqués de Liche, que eran sus dos mecenas y colaboradores más importantes en aquella época. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo llegó a acercarse al duque de Medina de las Torres hasta el punto que él le apoyara para integrar la capilla real en 1663? Esto me gustaría saberlo. ¿Quieres saberlo todo? Que Calderón, a mí no me llames, tranquilo ya, hombre. O sea, sí, me gustaría conocer a Calderón. Sí, me ha quedado claro. que No, me no, gustaría no lo conocer a Calderón. Y la persona que a lo mejor no me gustaría conocer, aunque tampoco quiero ser tan radical, porque también me gustaría entenderlo y poder hablar con él para saber por qué hizo eso, es el inquisidor Lorenzo Chacón y Fajardo. Oh, Lorenzo. Me explico, era canónigo de Toledo e inquisidor apostólico. Y aparece en 1666 en un conflicto institucional donde Calderón otra vez vuelve a actuar como mediador, porque Lorenzo Chacón y Fajardo intentó apropiarse de una casa ya ocupada por un capellán de la capilla de los Ríos Nuevos, José de Rosales. Esa casa es mía. José de Rosales, alegando privilegios de aposento que hubiera tenido el Santo Oficio. Ay, qué fuerte. Y, claro, mientras la capilla defendió sus propios privilegios reales, siendo representada por Pedro Calderón de la Barca, el Santo Oficio defendió los suyos, siendo representada por Lorenzo Chacón y Fajardo. Y para resolver el caso, pues Pedro Calderón habló con miembros de la Cámara de Castilla, movilizó contactos con el Patriarca de Indias, y también Calderón tuvo que participar en las gestiones ante Mariana de Austria. Y resulta que, gracias a Pedro Calderón de la Barca, la resolución fue favorable. Vale. A la capilla de los Nuevos de Toledo y José de Rosales, al capellán José de Rosales. Y digo esto porque para apropiarse de la casa, que es no solamente que ha querido defender privilegios por una vía diplomática, no es lo que ha pasado, al menos según lo que cuentan las fuentes no es lo que ha pasado, sino que Lorenzo Chacón y Fajardo, en vez de actuar desde la vía institucional, que hubiera sido entonces muy diferente el caso, decidió de manera abusiva descerrajar la casa de José de Rosales, hacer un inventariado de todos sus bienes y directamente sacar los bienes de las habitaciones. Anda. Como si ya no... Bueno. Y Joder, con el inquisidor. a mí es verdad que es un caso que me llama mucho la atención porque no dejamos de hablar de un capellán. O sea, de dos personas que pertenecían al mundo eclesiástico en aquella época. Bueno, Lucía, muchísimas gracias A por vosotras. tu tiempo, por Generosidad. hablar, por tu generosidad, por hablarnos también de este personaje que, como hemos empezado diciendo, es un personaje que no es desconocido, pero que sí es desconocido. O sea, todavía tenemos muchas cosas que aprender de Calderón y a mí no me cabe la menor duda de que con el trabajo de Lucille vamos a poder aprender todo lo que hemos estado viendo de verdad, o sea, al fondo. Así que recomendamos muchísimo seguir toda la trayectoria de Lucille, todas sus publicaciones y sus futuras publicaciones y esa tesis doctoral que está ya aquí, está presente, está ya entregati. Así que muchísimas gracias, Lucille, de verdad. Muchísimas gracias a vosotras. ¿Puedo? ¿Sí?
sí, sí. Y también me gustaría añadir una cosa, porque creo que si todo esto ha sido posible durante todos estos años, ha sido gracias a mis directores. Y no quiero dejar de agradecerles de verdad, porque han estado siempre muy presentes, siempre me han apoyado y han parado muchísimo, para las estancias, para los congresos, para las publicaciones, para realmente todo. Siempre han sabido estar cuando más lo necesitaba, para saber cómo enfocar el tema, cuando me veía frente a un obstáculo, o sea, claro. Sí. Y creo que sin ellos, ¿los he citado al principio? Sí. Vale. Y creo que sin ellos no hubiera sido posible, así que... Y sin el grupo tampoco. Pero... Muchas gracias, Lucille, de verdad, por tu generosidad, pero generosidad de la buena, por permitirnos conocer tan a fondo a este personaje que necesita de alguna manera otra lectura. Y bueno, nos complace anunciar que a pesar de que vamos a ejercer una especie de descanso, vamos a volver, como ya dijimos en el programa anterior, en el de Valentina Kozak. Y bueno, Cristina. Nada, a mí solo me queda agradecer a mi compañera Emily por haberse encargado de la idea, haberse encargado de hacer todos los cuts. Eso lo voy a quitar. Bueno, pues a lo mejor te quito la vida. Eso no lo voy a poner. Me gustaría agradecerle a mi compañera Emily por todo el trabajo de edición, por compartir la idea juntas. Me gustaría dar las gracias a todos los miembros de Novincis por su predisposición para ser entrevistados, por su participación, por su buen estar, por ponerse delante de la cámara a contarnos sus investigaciones. Sí. Evidentemente, dentro del grupo Novincis, yo quiero agradecerle también a nuestros IPs, a Carmen Sanz y a Santiago Martínez Hernández, por haber confiado en nosotras y habernos comprado unos micrófonos. Es lo peor que habéis hecho, darnos voz. Sí. Pero yo me lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias también a todos los que nos han escuchado, a todos los que nos han apoyado y a todos los que ven nuestro video podcast, porque nos consta que hay visitas, así que alguien nos estará viendo. Nuestros padres poniéndolo en reproducción constante. Nada, yo solo quiero agradecer al grupo, a los miembros del grupo, a todos nuestros oyentes, muchas gracias, en especial a las chicas, que cerramos primera temporada. Muchísimas gracias. Gracias.